Saludos a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es José Pablo Chavarría Rodríguez y voy a explicarles cómo crear un archivo utilizando el programa GeoGebra que se podrá utilizar para visualizar y revisar ejercicios sobre circunferencias y puntos en el interior, exterior o sobre ella, y también rectas secantes, tangentes y exteriores a esa circunferencia. Comenzaremos entonces abriendo en nuestra computadora el programa GeoGebra. Lo primero que debemos hacer es crear un cuadro de texto en el que se indiquen los objetos matemáticos de los que vamos a hacer uso, es decir, las ecuaciones y puntos. Esto para tener identificados los parámetros que se van a manejar y poder utilizar correctamente el archivo, para no confundirse a la hora de introducir los datos de algún problema que queramos visualizar. Entonces nos vamos a la barra de herramientas, que es esta que está acá, y damos clic en el penúltimo cuadro que aparece. Al dar clic en este cuadro se nos va a desplegar una ventana con distintas opciones. Vamos a dar clic en la opción texto. Luego de dar clic en la opción texto, vamos a dar clic sobre el plano cartesiano para que nos aparezca la ventana en la que podremos introducir el texto que queremos utilizar. Una vez abierta la ventana, para introducir texto matemático adecuadamente, vamos a marcar la casilla fórmula látex. Una vez marcada la casilla, vemos que aparece una flecha a la par en la que podemos dar clic y se nos van a desplegar distintas opciones, de las cuales vamos a hacer uso pocas. Primero introduciremos la ecuación de la circunferencia, que es la que ya todos conocemos. La vamos a llamar C. Entonces escribimos C, dos puntos, para definir la ecuación de la circunferencia, y buscamos en las opciones de fórmula látex a los paréntesis. Una vez escritos los primeros paréntesis, podemos ver que en la vista previa aparece, y vamos a la opción raíces y fracciones para poder escribir la potencia al cuadrado que llevan esos paréntesis. Podemos ver que al dar clic se despliega un x elevado a la a. Para que no aparezca ya esto y aparezca el paréntesis elevado al cuadrado, eliminamos la x únicamente y cambiamos el a por un 2. Luego escribimos la suma, escribimos otro paréntesis y hacemos lo mismo. Luego escribimos el igual y volvemos a escribir la potencia. Y por x escribimos a la r del radio. Cambiamos el a por el 2. Ahora, dentro de los paréntesis, escribimos x menos h, siendo h nuestro primer parámetro, y y menos k, siendo k nuestro segundo parámetro. Y ya tenemos la primera ecuación escrita para poder guiarnos luego en el programa. Para dejar un espacio, lo que vamos a escribir son dos barras invertidas o backslash. Luego denotaremos el centro de la circunferencia con la letra O mayúscula. Y como sabemos, sus coordenadas son los mismos parámetros que utilizamos anteriormente en la ecuación de la circunferencia, h y k.
Ya escrita el centro de la circunferencia, dejamos otro espacio con dos barras invertidas y vamos a anotar otro punto, que es el que iríamos a utilizar para comprobar si está dentro, sobre o en el exterior de la circunferencia. Le vamos a llamar A. Y a sus coordenadas le pondremos M y B. M para la coordenada en las abscisas o eje X y B para la coordenada en las ordenadas o eje Y. Escribimos otras dos barras invertidas para dejar un espacio. Y por último, lo que vamos a escribir es la ecuación de la recta, que llamaremos con la letra L. Vamos a utilizar los mismos parámetros M y B para esta. Esto porque no es necesario escribir más parámetros, ya que generalmente los ejercicios o son de puntos o de rectas respecto a la circunferencia. Entonces más adelante veremos cómo podemos apagar partes de la gráfica para que se visualice lo que necesitamos. Una vez que terminamos de escribir, vamos a dar clic sobre la opción OK y nos va a aparecer el cuadro de texto en el plano cartesiano. Ahora lo que vamos a hacer es dejar el cuadro de texto fijo en el plano. Vemos que ahorita que movemos el plano, el cuadro de texto se mueve. Más bien lo que queremos hacer es dejar el cuadro de texto fijo en la pantalla. Entonces lo movemos a una esquina donde no nos estorbe para visualizar las gráficas y damos clic derecho sobre él y le damos clic sobre la opción posición absoluta en pantalla. Ahora podemos ver que si movemos el plano cartesiano, el cuadro de texto queda fijo. También queremos ponerle fondo al cuadro de texto, porque si vemos ahorita aparecen los cuadrantes del plano cartesiano por debajo del texto que escribimos. Entonces vamos a darle clic derecho y en la opción propiedades también damos clic. Nos va a aparecer esta ventana con varias pestañas y vamos a dar clic en la pestaña que dice color. Si nos vamos hasta abajo, va a haber una opción que dice color de fondo. Marcamos esa casilla y escogemos el color que queramos. Yo voy a escoger el color blanco. Para aceptar nada más cerramos la ventana y ahora podemos ver que el cuadro de texto tiene fondo blanco ahora y ya no se visualizan los cuadrantes debajo del texto. Ahora comenzaremos la construcción propiamente. Vamos primero a insertar 5 deslizadores que corresponden a los parámetros HK, R, M y B que antes utilizamos al introducir este cuadro de texto. Podemos ver que aquí está la H, la K, la R, la M y la B. Esto también se va a hacer en la barra de herramientas en el penúltimo cuadrito donde habíamos insertado el texto. Entonces nos vamos al cuadro y le damos clic. La primera opción es la que necesitamos, la que dice deslizador. Y también le damos clic. Y vamos a insertar los 5 parámetros, uno por uno. Entonces, al primero le vamos a poner por nombre H. Y vamos a ponerle límite de -20 o de 20.
que ya son límites bastante amplios, no son necesarios en el tipo de ejercicios que generalmente se realizan, pero por cualquier cosa vamos a escribirlos así. Todos los demás parámetros también le pondremos estos límites. El segundo parámetro, la k, escribimos los límites de menos 20 a 20, damos OK. El tercer parámetro, la r, o sea el radio. El cuarto parámetro, la m, escribimos sus límites. Y el quinto parámetro, la b. Los vamos a acomodar de nuevo en una esquina en donde no estorben para la visualización de las gráficas. Y los acomodamos ordenadamente para que se vea bien. Luego, en la barra que aparece en la parte inferior, es en donde se van a introducir las ecuaciones y los puntos. Todo esto lo vamos a escribir como lo escribimos en el primer cuadro de texto. Entonces primero introduciremos la ecuación de la circunferencia. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, y damos enter. Podemos ver que se dibuja la circunferencia en el plano cartesiano con los parámetros que tienen valor 1, todos. Podemos ver que si variamos el h, se nos varía la gráfica, si variamos la k también, y si variamos el radio. Luego vamos a escribir el centro O. Para escribir los puntos debemos escribir O, el nombre del punto y luego un igual y las coordenadas del punto. Habíamos dicho que el centro O, sus coordenadas eran la h y la k. Podemos ver que el centro aparece en el centro de la circunferencia. Luego escribimos el punto A, M, B, entre paréntesis. Damos enter. Y por último vamos a escribir la ecuación de la recta. Mx más b. Y damos enter. Podemos ver también que si modificamos la b y la m, cambia la posición de los puntos y cambia la recta. Esto debido a que utilizamos como parámetros para la recta y el punto a, m y b. Ahora, si vemos este lado izquierdo de la pantalla, podemos ver que están todos los elementos que hemos introducido en el programa. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar los nombres para que tengan concordancia con lo que habíamos escrito en el cuadro de texto. Por ejemplo, la recta aquí se llama f y la circunferencia tiene
como nombre la C minúscula. Vamos a cambiar eso. Entonces lo que hacemos es ubicarnos sobre la ecuación, dar clic derecho e irnos a propiedades. Aquí le podemos cambiar el nombre, entonces lo vamos a poner con C mayúscula y para aceptar nada más cerramos la ventana. Al igual con la recta, damos clic derecho, nos vamos a propiedades y le cambiamos el nombre a recta L. Y para aceptar nada más cerramos la ventana. Ahora todos tienen los nombres que habíamos puesto en el cuadro de texto. Posteriormente se van a insertar 5 casillas de entrada, una para cada parámetro. Esto para poder introducir manualmente los valores del parámetro si fuera que quisiéramos no utilizar el deslizador. Se hace de la misma forma en la barra de herramientas, en las opciones del penúltimo cuadro. Damos clic y nos vamos a la última opción que dice casilla de entrada. Damos clic en ella y damos clic en la pantalla sobre el plano cartesiano y podemos ver que aparece una ventana. Como rótulo vamos a ponerle también de nombre los parámetros. El primero que vamos a poner es la de la letra H y vamos a vincular el objeto que es el H. Lo buscamos y es este. Cuando ya tenemos el objeto vinculado le vamos a dar OK y nos va a aparecer aquí. Podemos ver que si modificamos este valor se nos va a modificar el deslizador. Entonces este nos va a servir para introducir manualmente los datos o los valores de los parámetros en vez de utilizar los deslizadores. Escribimos los demás. El segundo sería K. Vinculamos el objeto K. Lo acomodamos. El tercero sería R, que sería el radio. Vinculamos el objeto R. OK. Lo acomodamos en una esquina. Todos para que tampoco estorben a la hora de visualizar las gráficas. Introducimos el M y vinculamos el objeto M. Lo acomodamos y por último introducimos el objeto B. Vinculamos el objeto B y lo acomodamos debajo de los demás para que queden ordenados. Ahora podemos ver que si modificamos cualquiera, se modifica también el deslizador. Y podemos introducir manualmente los datos desde estas casillas de entrada. Por último, vamos a insertar un segmento que vaya del punto O, que es el centro de la circunferencia, al punto A, que sería el punto en cuestión en un ejercicio. Esto para poder medir la distancia que hay del centro al punto.
Este segmento se inserta dando clic en el tercer cuadro de la barra de herramientas. Si damos clic, vemos que se nos despliegan varias opciones y vamos a dar clic en la opción segmento. Para crear el segmento, lo que vamos a hacer es marcar ambos puntos en cuestión, es decir, el punto O y el punto A. Y lo que va a pasar es que se despliega el segmento. Ahorita no se ve porque queda sobre el eje, entonces vamos a modificar las coordenadas del punto A. Ahora sí, se visualiza el segmento que se formó. Podemos ver que lo que sale aquí es el nombre del segmento, pero no se ve la distancia. Para que se pueda ver, se debe dar clic derecho sobre el segmento, ir a propiedades y nos aseguramos de estar en la pestañita de básico, que esté marcada la casilla de etiqueta visible, y en las opciones nos vamos a la que dice valor y le damos clic. Cerramos la ventana. Lo que vamos a tener ahora es el valor del segmento. Por último, vemos que el segmento se llama F. Vamos a modificar el nombre dando clic derecho, propiedades, y llamaremos a ese segmento con el nombre de distancia, para tener claros que esa es la distancia que hay del centro de la circunferencia al punto. Cerramos y ya tenemos listo el archivo, y vamos a poder revisar y visualizar los ejercicios sobre circunferencias y puntos y rectas respecto a ella. Vamos a probar la aplicación que creamos con un ejercicio sobre puntos respecto a la circunferencia, por lo que apagaremos la recta que no será importante en este momento. Esto se hace en la barra que aparece a la izquierda. Se da clic sobre el objeto que se quiera sea invisible. Entonces nos vamos a recta, y si damos clic a este botoncito azul, la recta aparecerá invisible. Vamos a probar la aplicación con este ejercicio. Determinar si el punto P 4,2 está en el interior, exterior o sobre la circunferencia de ecuación x menos 4 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 16. Note primero que la ecuación de la circunferencia se puede escribir como x menos 4 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 4 al cuadrado, lo que nos da información esencial como lo es el radio de la circunferencia, r igual a 4 y su centro, c 4,4. Luego se determina la distancia entre el punto dado P 4,2 y el centro antes hallado, C 4,4, mediante la fórmula de distancia. Distancia entre P y C es igual a raíz de 4 menos 4 al cuadrado más 2 menos 4 al cuadrado, que eso es igual a raíz de 4, que eso es igual a 2. Dado que la distancia entre P y C es igual a 2, que es menor que 4, que es igual al radio, entonces se puede concluir que el punto está en el interior de la circunferencia. Con estos datos hallados, vamos a introducirlos en nuestro programa para comprobar que el ejercicio está bien realizado. Entonces, teníamos que el centro era 4,4, es decir, nuestros parámetros h y k tienen que ser 4,4, los del centro O. Luego, también habíamos hallado que nuestro radio
era 4. Entonces modificaremos el radio. Ahora lo que vamos a hacer es introducir las coordenadas del punto, que es 4,2. Es decir, m igual a 4 y b igual a 2. Introducidos esos datos, podemos ver que se nos marca el punto A y se nos dibuja la circunferencia del problema. Además de que aparece la distancia que hay entre el centro y el punto 2, que era lo que nos había dado en la resolución del problema. Entonces podemos ver que efectivamente la resolución del problema está bien y podemos visualizar lo que representa el problema en gráficas. Es decir, podemos visualizar la circunferencia, podemos visualizar el centro de la circunferencia y podemos visualizar el punto en cuestión. Así que podemos ver que ese punto está dentro de la circunferencia. Los ejercicios que sea para hallar rectas secantes, tangentes o exteriores a la circunferencia van a ser muy parecidos. Únicamente debemos digamos que prender la opción de recta o marcar la opción de recta para que sea visible, y podemos apagar la opción de distancia y la del punto A. Esto para poder visualizar únicamente lo que nos interesa. Podemos ver que si la recta fuera y igual a 4x más 2, es una recta secante a la circunferencia porque la toca en dos puntos. Así es como se utilizaría también en rectas secantes, tangentes o exteriores a la circunferencia, al introducir los parámetros en la ecuación de la recta.